Bienvenidos al podcast Emprendedores Seniors de la Asociación Elefantes Solidarios, el podcast donde tendremos charlas virtuales con emprendedores mayores de 45 años para que nos cuenten sus historias de emprendimiento. Buenas noches, buenos días, según cuando nos escuches o cuando nos veas en el canal de YouTube. Soy José González de Elefantes Solidarios y estamos aquí en un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy nos desplazamos virtualmente a un pueblito muy cerca, bueno, ya es casi una ciudad, pueblo es maltratarlo, muy cerca de Sevilla capital, para tomarnos un café virtual con un profesional de este tema del podcast, que vamos a preguntarle un poco de su trayectoria, de su vida como profesional y como innovador en el sector. Vamos a tomarnos un café virtual con Santos Garrido López. Buenas tardes, Santos. Muy buenas tardes, José. Muchas gracias por haberme invitado a este rinconcito que, vamos, que con que lo quieras la mitad que yo quiero al mío, entiendo que, vamos, es un honor que me hayas invitado y que me presentes a tu audiencia, por supuesto. La audiencia ya se habrá dado cuenta quién es el aficionado y quién es el profesional solamente con el tono de voz. Pero bueno, vamos a echarle mucha cara y seguiremos como si fuéramos profesionales ambos. Cuéntale a la gente que no te conoce quién es Santos Garrido López. Bueno, pues yo siempre me defino de igual forma. Yo me considero un vendedor, un comercial. Yo he estado 25 años vendiendo, casi todo ese tiempo en el sector construcción. Y bueno, el mundo de la venta, pues además de haber vendido en diferentes, digamos, responsabilidades, también luego he realizado labores de marketing y de consultoría de ventas, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Pero bueno, llegado un momento en que al mismo tiempo que desarrollaba esa labor y la compatibilizaba con mi trabajo por cuenta ajena, pues bueno, yo tenía una inquietud muy grande que me tiraba hacia el marketing digital y más concretamente al marketing digital a saber que tenía las cosas muy claras, que sí, oye, que yo quería dar un paso, quería montar algo por mí mismo, ya eran muchos años trabajando para otros, ya eran muchos años vendiendo como otros querían que vendiera y yo lo que tenía ganas era de decirle a la gente cómo tenía que vender, ¿no? Y cómo podía conseguir mayores oportunidades de negocio, cómo podía conseguir mayor visibilidad. ¿Por qué? Porque entiendo que el entorno de ventas actual, el mercado de ventas, es meramente digital. Por mucho que Mónica Mendoza diga que hay productos que no se pueden vender de forma digital, es cierto, pero yo aposté muy claramente por este sector del marketing digital y concretamente me he especializado en temas de podcasting porque considero que es un canal que ha venido a revolucionar completamente todo el universo de contenidos digitales. Y bueno, para aquí estoy yo, para explicar un poquito. Vamos a profundizar en varios de los temas que has comentado, pero el primero es la parte de emprendedor. El objetivo con el que nació este podcast es para dar información a las personas que están sufriendo la crisis, esta consecuencia, la crisis económica y del trabajo consecuencia de la crisis pandémica, ¿no? Sí. Tú acabas de contarnos que tenías la semillita del emprendimiento y que en un momento Sí. decidiste dejar tu trabajo para emprender. ¿Qué consejo le darías a una persona que está ahora en un ERTE o en un ERE o se ha quedado sin trabajo y siempre ha tenido la inquietud de emprender y que no se ha atrevido a dar el paso? ¿Qué debería tener en cuenta? Bueno, yo lo primero que diría a esa persona es que haga un cálculo de consecuencias. De que, o sea, si no tienes una mochila con dinero, si no tienes dinero en el banco, si no tienes para invertir, yo lo que diría es que evidentemente, que sigan con su trabajo, ¿vale? Sobre todo si tienes una hipoteca e hijos, ¿no? Porque los negocios nunca se tira unos con red, los negocios siempre son sin red. Yo lo que aconsejaría es que si tienes una idea y estás decidido algún día a dar ese paso porque ves que el mercado laboral tarde o temprano te va a tirar, porque tarde o temprano alguien sea más rentable, más joven, más lo que sea, o le caerá mejor a un cliente, lo que yo sí que diría es que, bueno, que vayan pensando su plan B, ¿vale? Como se dice en plato frío, y que vayan desarrollando una propuesta de valor en la sombra, ahorrando dinero, por supuesto, y que cuando den el paso se dejen de el color del logo, la marca, el tipo de página web y que lancen, cagando leches, un mínimo producto viable, lo testeen, lo validen
y esa es la forma, ¿no? He visto muchos proyectos que han tardado, incluso el mío, ¿no? Incluso el mío tardó muchos años en despegar. ¿Por qué? Porque estaba bien auspiciado por la empresa, digamos, que me mantenía, a la cual yo dedicaba muchísimas horas al mes y casi 5.000, entre 5.000 y 6.000 kilómetros de carretera a la espalda todos los meses. Es delicado, José, pero sobre todo les diría que tengan muy claro cuáles son sus circunstancias, que aquí no hay, o sea, aquí te crees que estás mal y si tu negocio fracasa, lamentablemente en este país vas a tener un lastre muchos años. Entonces, ante todo, pues eso, planificación y un buen plan B. Vale, es un buen consejo y muy honesto de tu parte. Ahora vamos al caso, el caso de Santos Garrido. ¿Por qué pasa un comercial de materiales de construcción a transformarse en un productor de podcast? Claro, la pregunta es cómo empezó Santos Garrido como comercial de material de construcción. Esa es la pregunta. A mí siempre me ha gustado, yo tengo que reconocerlo, a mí siempre me ha gustado la radio, siempre me ha gustado o sea, el espectáculo, la comunicación, yo creo que sería la palabra, ¿verdad? Y siempre lo cuento. A ver, yo hace muchos años cuando era jovencillo, fui a bueno, jovencilla, tendría 18, 19 años tendría, fui a unas pruebas de la cadena SER ahí en Elche y, ¡buah! Y aquello fue determinante para mi vida. ¿Por qué? Porque yo por aquel entonces era un chaval muy nervioso, que pensaba mucho más rápido de cómo hablaba. No, todavía me pasa, ¿eh? Pero lo controlo mucho más. Y además tenía un problema. Yo desde pequeño, cuando me ponía nervioso, tartamudeaba muchísimo. Entonces eso para alguien que se quiere dedicar a la comunicación es bastante complicado, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, acostarme por la noche llorando porque yo quería de mi voluntad que saliera de mi voz, de mi aire, de mi aliento, darle la buena noche madre o decirle te quiero, ¿no? Y no salía, ¿no? Y bueno, y años después, pues un amigo, lo que es el desapego, ¿eh? Un amigo me invitó a que colaborara en su programa de radio aquí en Sevilla y me llevé a mi hijo y mi hijo estuve conmigo y luego me dio en la grabación y digo, qué maravilla, yo con mi hijo de 3 años en la radio que para mí era superar, o sea, aquella barrera, ¿no? De cuando pequeño, aquella barrera que no me cogieran en aquella prueba en la SER y además tener a mi hijo ahí al lado, para mí, buah, para mí aquello fue un orgullo. Entonces dije, bueno, voy a guardar este audio, esta participación, esta sección en este programa de radio al que iba a ir ya todas las semanas. Voy a guardarla en un podcast, que es una cosa que está saliendo ahora y que tú pones ahí tu audio y no era para nada lo que es hoy día, ¿eh? Para nada, para nada. Y entonces, pues no quería que se perdiera la voz de mi hijo y menos al lado de la de su padre. Y así empecé con el tema de los podcasts y fue grabar el primero y decir, madre mía, si esto es la radio en casa. Pero claro, era un formato muy, muy, muy verde todavía, ¿no? Por eso hoy día disfruto tanto, porque puedes hacer, organizar en 5 minutos, puedes organizar un streaming que te va a servir como sección de radio, como podcast, como video podcasting, como transcribiéndolo te puede servir también como blog en tu post, ¿no? Entonces, todo este tema del contenido digital y de audio y media a mí me ha ganado, además de que me gusta mucho escucharme, entonces no le hago ascos a echarle horas. La verdad que la naturaleza además te ha dotado con una voz muy, muy de Muchas radio, gracias. muy de locutor de radio de toda la vida. Estamos en un momento donde la imagen tiene muchísima importancia. Sí, Voy a decir una cosa un poco contradictoria porque también estamos grabando esta conversación en vídeo, sí. pero el principal objetivo es el audio. ¿Por qué un podcast y no un canal de vídeo o un canal de Muy YouTube, por ejemplo? sencillo, muy sencillo. Porque el canal de vídeo, el vídeo nos exige una atención consciente. Tú no, o sea, creo que está prohibido ver vídeos mientras conduces, pero no está prohibido escuchar podcast, ¿no? El podcast es el único formato que se puede, o sea, ver, el podcast como tal, como ese concepto que entendemos de un audio que está en plataformas como Apple, como Spotify, etcétera, etcétera, es el único formato digital que existe, o sea, el único formato de difusión y de divulgación y de publicidad que existe, que puede ser consumido mientras se hace cualquier otra cosa. Yo, por ejemplo, que me hacía 5 horas de coche todos los días, ¿qué hubiera amortizado mi empresa o las empresas en las que he trabajado
haberme dicho tienes que escucharte esta serie de podcasts en tu jornada laboral, que al fin y al cabo vas en el coche y No estás des aprendiendo, ideas. por ejemplo, ¿no? No, no, Es no, un decir, ¿no? no des ideas que lo mismo algún empleado termina sufriendo No, pero no sería ese. malo. Quiero decirte, sí, a ver, vamos a ver, evidentemente hay un estatuto de los trabajadores, hay convenios, y no puedes obligar a nadie a que, o sea, a que haga eso tal, no, pero oye, pero puede haber, a ver, es como decía yo, a ver, imagínate que eres un comercial que vendes una serie de productos y ese mismo día sale un lanzamiento nuevo y tú te escuchas un podcast que son nada, 15 minutos, y tú llegas con ese speech ganador del departamento de marketing, porque esto tal, los argumentos, para aquí, para allá, y tú llegas, vamos, si tú llegas acelerado a ver al cliente, ¿no? Es un decir, bueno, también los podcasts corporativos se utilizan también, a ver, o sea, eso es un podcast corporativo, ¿no? También están los podcasts de marca, ¿no? En lo que tú educas al cliente y tal. Pero creo que nos estamos yendo un poquito Sí, de la no, no, matriz de la... pero va en la línea de lo que me gustaría seguir hablando. En la misma línea, para un emprendedor, pues, ten en cuenta que estamos hablando siempre de un colectivo de 45 años para arriba que ha Sí, estado muy acostumbrado a escuchar radio. Es más, si es de los míos, yo también he viajado mucho por mi profesión, que también estoy vinculada a la construcción como la tuya, y la radio me ha acompañado siempre, incluso me claro que despierto sí, con una radio. Y a la claro que hora de sí. hacer ejercicios, he cambiado el podcast he descartado la radio por asimilar el podcast, porque elijo a quién escuchar, cuándo escuchar, Bueno, volver a es lo mismo. escuchar. Llamémosle audiomedia. Yo tengo una idea bien clara y hay gente que me lo discute. Yo creo que la radio hoy día es el principal generador de contenido de audiomedia, por supuesto, pero se ha convertido en el streaming del podcast. O sea, quiero Exacto. decirte, nadie da más importancia al streaming de YouTube, sino al repositorio de YouTube. Yo creo que la grandeza que tiene Onda Cero, por ejemplo, por citar una, que a mí me encanta, hay programas que me gustan más, programas que menos, pero la grandeza que tiene, por ejemplo, este canal es que además de tener o sea, a ver, ser generadores de contenido como cualquier otra radio, están entrando en parcelas que hacía muchos años que no se escuchaban en la radio y sobre todo en la radio incluso española, ¿vale? Podemos hablar de la radio de los años 30, de los años 40 americana, por ejemplo. Hablamos de unas ficciones sonoras que son, vamos, verdaderas obras de arte, que es que a veces tú dices, ¿qué hago? ¿Me veo 45 minutos de serie o me escucho esta ficción sonora? ¿Vale? Porque es que te meten mucho más por ese punto, digamos, íntimo que tiene. Y bueno, sin desmerecer a la radio, por supuesto, entiendo que la radio ha hecho, o sea, ha dado el último empujón para que este formato sea realmente atractivo para empresas como Spotify, que no paran de invertir cientos y cientos de millones de dólares. Y ya digo, de hecho, los mejores, a ver, a priori los mejores podcasts los tienen Podium Podcast, o sea, suelen ser podcasts que suelen ser que pertenecen a grandes grupos. Para empezar, son podcasts que pueden utilizar toda la música que les dé la gana. ¿Vale? Claro. Cosa que tú y yo no podemos hacer por una cuestión de derechos de autor, ¿no? Con lo cual tienes Exacto. que ir a bibliotecas de música, tal y cual, etcétera, etcétera. Pero bueno, larga vida a la radio, ¿vale? Que sea larga vida al podcast y como yo decía, o sea, ha muerto la radio, viva la radio, ¿no? Porque es como una nueva forma de reinventarse. A Tampoco me eso, gusta llamarlo... a eso quería llegar. Teniendo en cuenta el público que apuntamos con este podcast, ¿por qué debería usar un nuevo emprendimiento, una nueva empresa que pone en funcionamiento el podcast a la hora de dar a conocer sus productos o servicios? ¿Qué argumento Sí, fuerte le darías tú para que apueste por el podcast en lugar de otra forma de comunicación? pues voy a dar solo un argumento. O sea, con uno me sobra. Con uno me sobra. Hay 400 millones de canales de YouTube y hay unos 2 millones de canales de podcast en el mundo. De los 2 millones de canales, solamente 1.300.000 tienen más de 3 capítulos. Y si vamos bajando, nos encontramos que hay cientos de miles que pueden tener más de 15 o 20 capítulos. Entiendo que es un canal, o sea, un canal que no es nuevo, que lleva muchos años, ¿vale? Y no se lo ha inventado cualquiera, se lo inventó Apple, ¿vale? Por ahí viene lo de podcast, lo de iPod y broadcast, ¿vale? Y entiendo que es un océano azul. O sea, quiero decirte, si, el 47, bueno, el último estudio de audio y voz de España del año pasado, completo año entero, o sea, este año es mucho más apabullante, nos dice que de los internautas españoles, que son personas entre 16 y 75 años, 3 de cada 4 saben lo que es un podcast y el 47% lo ha escuchado. También creo, como segundo argumento, creo, y sobre todo a la edad o a las personas de la edad que nos dirigimos,
porque los chavalitos quieren el contenido smart, rápido, cool, una cosa masticable. Pero yo creo que poder ocupar un espacio de nicho en una plataforma, en un canal, que dentro de un año va a ser muchísimo más poderoso de lo que está siendo ahora, nos puede hacer tener verdaderas tribus o comunidades muy, muy, muy afiliadas con nuestro podcast, con nuestro canal, porque no hay, y porque luego pasará como ha pasado siempre. Llegamos tarde a YouTube, eso es de vídeos y tal, de los chavales y tal, y de bromas. Pensamos que Instagram era para gente adolescente. Pensamos ahora igual de TikTok, ¿vale? O sea, pensamos de TikTok que eso es para niños, cuando los padres y los abuelos están también ahí, como dice mi madre, que yo siempre lo cuento. Mi madre dice, la única forma que tengo de hablar con mi nieto, con tu hijo, es ver los vídeos que ponen en TikTok y digo, pues venga, pues ahí está. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces hay que ver un poquito que si el mundo digital, está aquí, si el mercado en 5 años, si no lo es ya, pero en 5 años va a ser eminentemente digital, tenemos que encontrar nuestros espacios en los diferentes canales y sobre todo diferenciarse. Y no hay que diferenciarse a veces con contenido. Si tú no sabes hacer las cosas mejor o eres muy aburrido haciéndolas, al menos diferenciate en un canal, que seas el que habla de ese tema en ese canal y que tengas menos competencia. Esto es una ley de ventas de toda la vida y que evidentemente al marketing digital también se puede aplicar. Creo que son dos poderosos argumentos. No estamos entonces, no llegamos tarde, estamos a tiempo todavía de Por supuesto iniciar que sí. un canal. Por supuesto que sí. Tú mira, por ejemplo, que mire a alguien que nos pueda estar escuchando, que esté en un nicho. Yo ahora, por ejemplo, estoy haciendo, bueno, no lo cuento, o sea, alguien que nos esté escuchando, que haga una búsqueda en su micro nicho de trabajo, de venta, digamos, de mercado, quién hay que tenga un podcast. Bueno, pues señores, de los internautas de este país, la mitad de la gente tiene plataformas de escucha de podcast. Y además los podcasts, que es lo que iba a decir antes, los podcasts pertenecen a algo muy diferente a la radio. La radio es algo que hay que escucharla en el momento. Y que además el programa tiene que durar lo que dura. Y la entrevista puede durar lo que dura. El podcast muchas veces queremos ir, como decíamos antes, a 23 minutos y nos vamos a 30, 40, se hace falta porque podemos tirar de ahí, ¿no? Y podemos hacer programas maravillosos de 2 horas si consideramos que tienen muchísimo valor. ¿Vale? Entonces, es un canal que ofrece muchísimas posibilidades que a nivel también de, ¿cómo diría yo? A nivel de posicionamiento orgánico, es estupendo, o sea, es estupendo, porque nosotros no solamente grabamos nuestro podcast, ponemos unas notas en el programa, que además esto va generalmente a una entrada de blog en nuestra página web, con lo cual eso también posiciona en Google, o sea, está indexando palabras, keywords, etcétera, etcétera, ¿no? No sé, yo creo que es un formato en el que hay que confiar y empezar a meterse desde ya. Sí, tú acabas de dar la razón por la cual estamos hablando. Esa fue la razón por la cual comenzamos desde nuestra asociación este podcast porque no lo había. Entonces simplemente dijimos, bueno, si no lo hay, lo tenemos que hacer. Y por otro lado, nuestro público objetivo está muy acostumbrado a escuchar la radio. Ya tienes un trabajo hecho Claro. y el podcast, según todos los estudios que manejamos, y tú me desmientes si no es verdad, tiene un público muy fiel. Sí, sí. Además es un público que no quiere el contenido masticable. Es alguien que dice, llevo todo el día viendo imágenes, vídeos cortos, porque si el vídeo dura más de 1 minuto es malo, si dura más de 30 segundos es malo. Luego viendo los típicos carruseles, pum, pasa carrusel. ¿Cómo le ha dado ahora la gente por carrusel? Y venga, carrusel, y venga, carrusel. Y pensamos que todo el contenido que tenemos que generar es así. No, porque nuestro oyente, nuestro seguidor, nuestro cliente potencial, nuestro prospecto, a lo mejor le apetece llegar a una hora del día. ¿Cuándo se escuchan los podcasts? Fundamentalmente, en España, fundamentalmente entre las 8 y las 10 de la noche. No será un momento catártico, tranquilo, que esa persona quiere decir, ahora quiero entrar con sentido y en profundidad en una temática, una materia, en un debate, en un esto, en un otro, en una entrevista, por supuesto, ¿no? Yo creo que es lo suyo. Voy a hacer un cambio de ángulo y quiero preguntar al Santos Garrido, empresario. ¿Cómo está organizada tu empresa? ¿Tienes colaboradores fijos? ¿Tienes un equipo por detrás que te ayuda? Eso es otra pregunta que siempre a la hora de emprender te planteas. ¿Cómo lo monto? Claro, ¿cómo lo monto? Pues como dice mi amigo Carlos Rosales, hay que ser ecléctico y montar o sea, a ver, lo importante es la idea y la pasión y un buen gestor, alguien que no te engañe. La idea y la pasión y levantarte todos los días pronto. Yo siempre he dicho que los sueños son lo que te despiertan por la mañana y los miedos son lo que no te dejan, ¿no? Dormirte por las noches, ¿no? ¿Sabes? O sea, esos miedos que tienes y tal, ¿no?
Pero a ver, esto es como todo. Si tienes dinero, pues puedes hacerlo de una forma, si no tienes dinero, de otra. Yo lo que voy a decir es lo siguiente, lo hablaba en uno de los capítulos de mi podcast hace unas semanas. Hay un tipo de producto y un tipo de movimiento que se da lugar desde hace unos años, que es, oye, tienes una idea, tienes una pasión, pues lanza tu producto, venga, está el poder en ti, si crees lo consigo, si crees lo consigues, ahí está el secreto, no sé cuánto. ¿Tú sabes la cantidad de gente que ha perdido dinero? No invertir, perdido dinero en hacer cursos y mentoría. Mira, maldito el día que a España llegó la palabra mentoría y coaching. ¿Cómo puede haber en España más coaching que seleccionadores nacionales? Que mira que ya había seleccionadores nacionales, ¿verdad? Mira, José, yo trabajo solo. Yo cuando veo programas de radio, de televisión, digo, qué suerte tienen. Que tienen un productor, un editor, tienen un presentador, tienen un guionista, tienen un tío, un experto en sonido, etcétera, etcétera. Y yo lo hago todo, ¿por qué? Porque como cuando empecé no tenía necesidad de facturar, ¿vale? Pues fui aprendiendo desde WordPress, o sea, hacer páginas web, la página web que me haga falta, todas las páginas. Perdona que te interrumpa, entonces, Sí. sin saberlo, tú eres autónomo. Yo siempre, a ver, uno siempre es autónomo, aunque trabaje para otra persona. Y de hecho yo fui autónomo antes de trabajar para No, lo otra persona, decía por ¿no? lo de multifunción, que los autónomos Sí, 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 tenemos sí, que sí. ser el hombre o mujeres orquesta. Exactamente, exactamente. Entonces te cuento, lo que sí que he aprendido con el tiempo es a ser generoso. A ver, te cuento. Yo, por ejemplo, ahora tengo varios proyectos en los que estoy trabajando y me puede quedar tiempo, ¿vale? Pero hay tiempo que estoy externalizando, ¿vale? Esto, trabajas por horas, por ejemplo, oye, y lo externalizas directamente a alguien que tú sepas que es un profesional, por ejemplo, edición de sonido, me gusta, o sea, externalizarlo, por ejemplo, ¿vale? Luego todo el tema de automatizaciones de email marketing también lo trabajo con mi compi, con José Pérez, que tiene a su vez una agencia, y cuando necesita cosas de podcasting y tal, oye, pues yo le echo una mano, incluso le echo una mano con página web y todo, y cuando necesito algo o algún cliente mío, algo relacionado con ActiveCampaign, etcétera, etcétera, pues tiro de él, ¿no? Yo intento, cuando tengo que hacer un copy, confiar en un copywriter. Cuando tengo que trabajar el SEO, oye, confiar en un SEO. ¿Por qué? Porque el do yourself está muy bien, pero está muy bien pues, para lanzar pues, un podcast y hablar de tus cosas, para poner tus 4 fotos. Pero cuando tú entiendes realmente el negocio digital y dices, a ver, que montar un negocio digital es el doble de difícil que montar un negocio normal. Porque tienes que saber lo mismo a nivel de fiscalidad, de no sé cuánto, lo que decíamos, de gestos, de tal, pero además también tienes que dominar un entorno que no tiene nada que ver con el hago 40 llamadas, me lo cogen 5, vendo uno. Esto no funciona así, a no ser que vayas con publicidad. Entonces, tienes 2 opciones. Una es subcontratar, evidentemente, cuando ya no te da la vida. Cuando tú dices, yo en la hora de trabajo que hago esto, que me cobran a 50, yo hago otro trabajo que cobro a 100. Tío, subcontrátalo. Porque también se trata de no estar hasta las 10 de la noche trabajando todos los días, ¿no? A mí me ocurre que, claro, como uno tiene mucha pasión en lo suyo, pues dice, uy, que se ha ido la mujer a trabajar el sábado y te pones en el despacho aquí haciendo como si estuvieras haciendo algo malo, pero estás disfrutando, grabando podcast, haciendo esto y lo otro, ¿no? Y luego, sobre todo, les diría que no se crean esto todas estas historias de los infoproductos, de vender productos online y tal, porque esto es muy difícil. Esto es tela difícil y siempre, siempre, siempre cualquier negocio mínimamente serio te va a pedir inversión en publicidad. ¿Por qué? Por muy sencillo, porque tú tienes 1000 seguidores en LinkedIn y tú pones una publicación y con suerte te van a ver 100 de los tuyos, ¿vale? Un 10, un 15%, como mucho, como mucho. ¿Quieres que te vean el 100%? Lo pagas. En Facebook pasa igual. Es que Oye, y bien que me no hay que parece. olvidarse de que tanto Facebook como Google son empresas, Son empresas, aunque el exactamente. entrar es gratis, pero son empresas. Claro, 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 claro. La gente No, que no se son cree que hay ONGs miles, que te ayudan claro, a montar un negocio. la gente se cree que son empresas que se crearon para que pusiéramos nuestras fotos de besitos de aniversario y nuestras comidas. No, era parecido, vamos a hacer el mayor repositorio de intenciones, intereses, de metadatos de personas y vamos a hacer una plataforma que yo... Por eso yo estoy en Facebook, porque no me interesa nada de nada. O sea, estoy más en Instagram y tal, ¿no? Pero sigo ahí por la plataforma de publicidad que hoy día es la más potente que hay en el mundo. Si todo el mundo tiene Facebook, además es que, o sea, dice, no, o sea, es que vamos a criticarlo, pero no critiques, si es maravilloso que tengas tus cookies y que te digan, tú estás buscando, ahora por ejemplo, solo me salen mesas de jardín, porque estoy buscando una mesa de jardín. Hace 3 semanas era auriculares porque llevo los del niño que se me ha roto los míos y estoy buscando unos AKG especiales y no los encuentro. Durante una semana los AKG. Es fabuloso. ¿Por qué voy yo en el coche y pone ahí, por ejemplo, compra
pues yo qué sé, compra maquinaria para sacar la aceituna. Si yo no soy agricultor y ese señor está pagando una valla publicitaria también por mi impacto visual, ¿no? Entonces creo que es extraordinario. Y luego, bueno, somos muy flojos y no nos gusta entrar en las letras pequeñas, pero en las letras pequeñas siempre podemos deshabilitar controles, seguimientos, etcétera, etcétera. Y hay que estar del lado de la tecnología porque si no, no sé a qué nos vamos a dedicar, ¿no? Exactamente. Santos, lo suponía antes de empezar y ha pasado. Nos hemos quedado sin tiempo. Antes de finalizar, cuéntale a la gente dónde te encuentran, cómo se llaman tus podcasts, cómo te llamas en redes sociales, cómo se llama tu web, para que puedan Perfecto. disfrutar del contenido que tú das. Sí, bueno, a mí me pueden buscar encontrar en cualquier red social, buscando Santos Garrido. No hay muchos Santos Garrido por el mundo, afortunadamente. Santos Garrido López en LinkedIn. Y luego tengo dos proyectos web, que uno es santosgarrido.com, donde solamente hablo de podcasting, que al final es hablar de todo, como hemos visto hoy. Y también tengo la página web reinventatumarketing.com, que va más dirigida al tema de la reinvención profesional, ¿vale? De gente que ha estado toda su vida vendiendo algo y que ahora tiene que hacerlo en el entorno digital y no tiene ni idea, ni tiempo, ni sabe cómo hacerlo. Entonces, bueno, pues yo, en fin, bueno, pues intentamos echarle un cable por ahí. Y luego en Instagram, ya digo, en Facebook tengo muy poquita relevancia y nada, Instagram y bueno, y fundamentalmente LinkedIn. Y soy de los que si me escriben, contesto, tengo varios regalos en la página web, esto, lo típico, al suscribirse, no soy de mandar muchos correos ni nada de eso, Dios me libre, lo único que si te interesa el podcasting, pues te suscribes, te mando una guía gratuita con un puño de enlaces para que empieces a montar tu podcast y tal, y cuando tenga algún contenido así que crea que sea importante sobre podcasting, pues lo recibes, ¿no? Y a cualquier momento la gente se da de baja, todo gratis y todo friendly, ¿no? Como se dice ahora. Muchísimas gracias por el tiempo que has compartido con nosotros, por la cantidad de conocimiento que has dado a la gente que nos ha escuchado. Y si te parece bien, nos tomaremos dentro de un tiempo, cuando tu agenda lo No, no, permita. espérate. Esto se dice así. Y, o sea, ahora que está grabando. Y si te parece bien, la otra nos la tomamos de vuelta en mi casa. Bueno, Te invito yo a hacerte una entrevista a Reinventa tu Marketing, ¿vale? yo por mi parte encantado, pero creo que tenemos que tener una Sí, segunda parte, porque sí, sí, yo sí, tenía un sí, sí. listado de preguntas y vamos por la mitad. Entonces, Cuando tú para no quieras, hacerlo muy largo, me gustaría hacer una segunda parte de esta entrevista cuando tu agenda lo permita. cuando tú quieras. Te agradezco el tiempo que has compartido y nos vemos en el próximo episodio. Un fuerte abrazo a ti y a todos los que nos han escuchado y visto. Gracias. Si has llegado hasta aquí, te pedimos que te suscribas al podcast, a la plataforma donde lo has escuchado, que lo compartas en tus redes sociales y por favor comenta. Todos los comentarios nos ayudan a mejorar. Muchas gracias.